Hoy les quiero mostrar cómo hacer un queso fresco muy simple en casa, pero no usando vinagre o jugo de limón para cortar la leche, sino usando cuajo. Vamos a hacer un queso de verdad. Voy a usar muy pocos ingredientes. Leche, lo más fresca posible. Puede ser pasteurizada, pero no esas de larga duración. Cuajo, yogur, que no es indispensable, pero le va a aportar a la leche una acidez y al producto final, al queso, lo va a dejar más cremoso, más suave y con mucho más sabor. Y sal, pero eso es para la última parte. Así empiezo. Para hacer este queso voy a usar 3 litros de leche fresca, un pote de yogur natural sin azúcar, cuajo, un poquito de agua para diluir el cuajo y fundamental, un termómetro. Para empezar, pongo la leche en una cacerola y la caliento hasta llegar a 38 grados, revolviendo cada tanto para distribuir bien el calor. Una temperatura tibia, perfecta para que el cuajo y las bacterias trabajen bien sin que se dañe la leche. Es mejor hacerlo a fuego medio bajo e ir chequeando la temperatura, para no pasarnos. A los 38 grados agrego un pote de yogur y revuelvo para que se mezcle bien. El yogur aporta bacterias que ayudan a acidificar la leche, le da sabor y una textura más cremosa. Así lo dejo reposar unos 10 minutos para que empiece ese proceso. Mientras tanto, disuelvo media cucharadita de cuajo en un poquito de agua. Así después se distribuye mejor en toda la leche. Si la temperatura de la leche baja después de esos 10 minutos, la caliento hasta llegar a 38 grados de nuevo. Y ahí agrego el cuajo. Revuelvo bien y lo dejo reposar tapado durante 1 hora, sin moverlo para que se forme la cuajada. Cuando vuelvo, la cuajada ya está lista. La corto con un cuchillo para que el suero se empiece a separar del sólido. Y dejo reposar tapado unos 10 minutos para que se siga soltando. Ese líquido amarillento que se ve es el suero. Ahora caliento todo a unos 42 grados. Revolviendo despacio, para que la cuajada se contraiga y elimine más suero, lo que le va a dar una textura más firme al queso. Cuando llego a los 42 grados, lo dejo reposar unos 5 minutos y ahí se ve como la cuajada se va hacia abajo, separándose del suero. Y ahora hay que empezar a escurrirla. Yo la paso a este canasto para hacer queso, pero si no tenés, puedes usar un colador o un paño fino. El suero que sobra lo voy devolviendo a la olla, porque sirve, no se tira. Suscríbete que pronto voy a subir recetas con el suero. Tiene un montón de usos. Dejo escurrir la cuajada al menos 4 horas, tratando de que la parte de abajo no quede en contacto con el líquido, porque el queso sigue soltando suero y se puede humedecer de un lado. En lo posible hay que dejarle un poco de peso arriba para que se compacte mejor. Y lo voy a dar vuelta al menos una vez durante este tiempo, así queda parejo. Después del reposo, le paso sal por toda la superficie. Y lo dejo al menos medio día en la heladera antes de probarlo. Y listo, un queso casero, simple, hecho con cuajo, que queda suave y riquísimo. El suero dura un par de días en la heladera, así que guárdalo, que lo vas a poder usar. Lo voy a cortar para ver cómo quedó. Este queso tiene 2 días. Lo hice un día y lo dejé todo un día en la heladera, como para después de salar. Miren lo que es esto. Impresionante. Voy a cortar un pedacito. Esto es increíble. Imagínate esto en tu casa, hacerlo vos todos los lunes. Es muy rico. Está súper bueno. Más rico que lo que podés llegar a comprar en el supermercado. Te recomiendo que lo hagas porque el proceso es muy interesante y a la vez es muy simple. Y
no requiere mucho trabajo. Es como cuando haces un pan. Al principio tenés que amasar, hacer los pliegues, pero después es esperar. Esto es más o menos lo mismo. Este tiene 2 días en la heladera, pero el próximo que haga lo voy a dejar madurar un poco más. A ver qué sale. Primo, sale. Si te gustan y te interesan los quesos, tengo un video haciendo mozzarella que está muy bueno y queda muy rica haciendo la casera. También estuve en la Feria Internacional de Quesos más grande del mundo acá en Italia. Te dejo el link al video para que lo veas porque está muy bueno. Y pronto voy a subir un video de cómo hacer queso gorgonzola, que está buenísimo. Y bueno, se vienen más quesos, así que si no estás suscrito al canal, suscríbete que se vienen cosas muy buenas. Ahora yo me quedo comiendo dulce de membrillo con mi queso, que hice un dulce de membrillo espectacular. Búscalo en mi canal que lo vas a encontrar. Chao.